Hola, bienvenidos. En este módulo vamos a desarrollar lo referente a liquidación de beneficios sociales en el caso de microempresas. Lo mismo haremos con pequeña empresa y régimen laboral general. En este caso tenemos al trabajador Jaime Coronado. Él ha laborado en esta empresa que está en el régimen especial de microempresa. 3 años, 10 meses y 25 días corresponde su sistema de pensiones a la ONP y el motivo del término de relación laboral es renuncia. Algunos datos adicionales como el sueldo y algunas comisiones que ha percibido para complementar el pago de sus conceptos remunerativos, y además hay que indicar que en este caso microempresa no aplica pago ni de CTS ni de vacaciones, ni de gratificaciones. Lo único concepto que vamos a pagar en el caso régimen microempresa son vacaciones y proporcional de acuerdo al tiempo laborado, ¿no? Si en caso no ha cumplido un año. ¿Cuánto corresponde de vacaciones régimen microempresa? 15 días. Se paga asignación familiar, ya lo dijimos en los videos anteriores, no se paga asignación familiar, pero tampoco está prohibido el pago. Quiere decir que es facultativo. El empleador puede optar por pagarle si cree conveniente que le corresponde el trabajo, pero no de manera obligatoria. Bien. Entonces, en este caso nos dice que el sueldo son 1.500, asignación familiar no tenemos, y un sexto de la gratificación tampoco la vamos a tener porque en este caso microempresa tampoco paga asignación familiar. En este caso el concepto es cero. Pero además nos están mencionando que ha percibido ingresos variables. ¿Y qué dice la norma respecto a los ingresos variables? Dice que este debe promediarse dentro del semestre y obtener el promedio para poder adicionarlo a los montos de suma para determinar el monto de vacaciones, ¿no? O el concepto que se esté pagando, porque también aplica en el caso de otros regímenes. Por ejemplo, el régimen general aplica el cálculo del promedio de ingresos variables para vacaciones, gratificaciones o CTS, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué quiere decir? Que la norma que nos indica que esos ingresos variables, en este caso comisiones, se hayan percibido dentro del semestre de cálculo y se hayan percibido por lo menos como mínimo 3, no necesariamente de manera consecutiva, es decir, meses seguidos, sino que de repente puede ser en forma alternada, pero necesariamente tiene que ser más de 2. En este caso, mínimo 3. Bien. En este caso sí cumple con lo especificado o con lo requerido, que en este caso ha percibido 4, ¿no? Tenemos un promedio que lo que hacemos, sumarlo, nos da un total de 590 y lo dividimos entre 4. 590 entre 4 nos da un total de 147.50. Bien, hasta ahí hemos obtenido un ingreso más. El promedio de los ingresos variables. Vamos a ponerlo aquí. Promedio de comisiones. Voy a poner el total aquí. Ya tenemos una remuneración computable de 1.647.50 en total, y no solo los 1.500 que habíamos considerado inicialmente como sueldo, ¿no? De ahí vamos a partir. Ya dijimos que no aplica CTS y tampoco aplica gratificaciones. Bien, estos dos conceptos no se pagan en microempresa y lo único que vamos a pagar son vacaciones. ¿Cuál sería la forma para determinar las vacaciones? ¿Y cuánto es el tiempo que vamos a pagar de vacaciones? Es lo primero que debemos saber. Cuando vamos a liquidar a un trabajador hay temas importantes que primero debemos definir. ¿Cuánto tiempo es el que estamos pagando? ¿Qué montos son los que ha percibido? ¿Qué montos son los que vamos a considerar como ingresos, como base de cálculo? Y también debemos tener en cuenta qué conceptos ya se le ha pagado al trabajador, para que al momento del cese únicamente regularicemos lo pendiente. Porque no significa, como en este caso, que el trabajador tiene un tiempo de trabajo de 3 años, 10 meses y 25 días, como lo que hemos considerado aquí. No significa que se le vaya a pagar ese total, porque dentro del periodo de trabajo nosotros como trabajadores ya percibimos beneficios, ¿no?, que son obligatorios de pagar por parte del empleador, porque si no los órganos fiscalizadores del trabajo ya los multarían o los sancionarían, ¿no? Entonces semestralmente se nos va pagando los beneficios o anualmente como corresponde. Entonces nada más a la hora de liquidar es que yo consulto con las áreas y veo qué es lo que se le ha pagado, hago un pequeño resumen y pago únicamente la diferencia para regularizar. Y aquí nos están diciendo
que en el caso de las vacaciones están pagadas hasta el mes de marzo, ¿no? Hasta el mes en que cumple el año. Porque, ¿qué ha pasado? Las vacaciones se pagan al año de servicio, ¿no? En este caso se pagan 15 días por ser microempresa. Ese trabajador ingresado el 1 de enero del 2020 hasta enero del 2021 es un año, 2022 2 años, 2023 es otro año en enero. Vamos a colocar aquí enero, aquí hay un error. En enero ya cumple un año de servicio más. Y a partir de enero del 2023 hasta noviembre, que es su retiro de la empresa, tenemos que calcular el pago, porque eso no se ha pagado. Eso es lo que vamos a computar en este momento. Entonces, en este caso estaríamos hablando de 10 meses y 25 días. Bien, entonces vamos a tener que hacer dos cálculos. Uno por meses porque la fórmula cambia. Meses va a ser igual a... perdón, estoy en CTS. Aquí va a ser igual a sueldo más asignación familiar si lo tuviera, se los estoy poniendo aquí para que sepan cómo es la fórmula, más promedio de comisiones, todo esto entre 12 y lo multiplico por los meses, en este caso 10 meses. Y los días va a ser igual, lo único que va a cambiar es entre 360 porque estamos hablando de días y lo multiplicamos por los días que requerimos el cálculo, ¿no? 25. Entonces aquí va a ser igual a 1500 más esto entre 12 por 10. Y aquí hacemos lo mismo, 1500 más 147 entre 360 por 25. En total la suma de los dos cálculos que hemos hecho me da 1487.33, que sería el monto a pagar total por las vacaciones. Pero ¿qué debemos tener en cuenta? Que nosotros hemos hecho un cálculo general y global. Pero ¿qué pasa en el régimen de microempresa? Que corresponde pagar solo 15 días, es decir, el 50%. Y esto lo dividimos entre 2. Y nos da un total de 743.66 el monto definitivo a pagar. Bien, hay que tener mucho cuidado con ese tema. Ahora nos dice que en este caso el trabajador está afiliado a ONP. Y vamos a hacer el cálculo porque la ONP hay que descontárselo al trabajador en el momento del pago. 96.68. No hay cálculo de AFP porque está en ONP y el de salud no corresponde, sino en este caso es el SIS, que en este caso no tiene. Vamos a dejarlo aquí y voy a poner acá, como este es un aporte del empleador, no va a determinar el cambio en el monto que estamos calculando, ¿no? ¿Qué pasa? En microempresa no estamos obligados a pagar el salud a favor del trabajador. Puede ser también facultativo si el trabajador requiere necesariamente por alguna situación especial y lo conversa con el empleador y el empleador decide que se le puede pagar el salud, accede y lo paga, ¿no? Es decisión de la empresa, pero no estamos obligados, es facultativo. En pequeña empresa sí ya cambia la situación porque hay que pagar el salud a favor del trabajador. Y en este caso vamos a dar cuenta que está en SIS y vamos a determinar el monto total a pagar. Sería el total de las vacaciones menos la ONP porque se lo descontamos al trabajador y en total nos resulta un neto a pagar de 646.99. Como ven, hemos considerado únicamente los conceptos que corresponden, el sueldo, hemos tomado un promedio de los ingresos variables. Por ejemplo, si hubieran horas extras, sumamos las horas extras dentro de los 6 últimos meses, porque el periodo que se debe computar es semestral. Los 6 últimos meses dentro del periodo de cálculo, los 6 últimos, son los que tomamos, verificamos si han tenido ingresos variables, los sumamos y lo dividimos siempre entre 6. Entre 6, aquí me había equivocado. Vamos a cambiar. Aquí estamos cambiando todo, ¿no? Perdón, disculpen, hay un pequeño error.
lo había dividido entre 4, pero siempre 6. Discúlpenme, he tenido ahí un error a la hora de hacer el cálculo. Tomamos el promedio y lo dividimos entre 6 y ese resultado va a ser el promedio. Como ya está todo vinculado, aquí se ha cambiado automáticamente, no hay problema. Pero para que lo tengan en cuenta, siempre la división es entre 6 porque es entre 6 el promedio, el semestre que se toma. Si tú vas a calcular, como en este caso, hasta el mes de noviembre, estos 6 últimos meses antes del mes, inclusive el mes de cálculo, yo verifico si ha tenido horas extras, bonos, ingresos variables, comisiones, lo sumo, lo divido entre 6 y obtengo el promedio. Y eso lo voy a sumar a esta base de cálculo que es inicialmente el sueldo. Y a partir de ahí empiezo a hacer yo mis cálculos, ¿no? Por ejemplo, como acá. Está totalmente detallado para que ustedes lo puedan aplicar en el caso que a ustedes tengan de repente algún caso real, ¿no? Recuerden, en el caso de microempresa únicamente, voy a colocar aquí para que lo recuerden, únicamente paga 15 días de vacaciones. Bien, ya saben, si están buscando trabajo y alguna empresa los contrata, siempre lo recomendable, la recomendación que les puedo dar es verificar el régimen laboral en el que está sujeto la empresa que los está contratando para saber qué beneficios van a obtener dentro de esta empresa. Bien, siguiente video, vamos a ver pequeña empresa.